Fátima, ¿te habías planteado alguna vez qué es lo que había que hacer para contar un volcán en directo? Nunca me imaginé que se pudiera contar un volcán en directo, a pesar de que vivimos en unas islas volcánicas, es algo lo que hemos vivido que era impensable. Al final, lo que sí se podría decir es que se tomaron las elecciones adecuadas, repito, a la hora de contarlo, ¿no? Porque se dio una cobertura que ha sido reconocida tanto por el público como por los profesionales nacionales, locales, internacionales. Ha sido emocionante todos los premios que hemos recibido, pero también es verdad que tenemos los compañeros, las compañeras, un sentimiento un poco encontrado, ¿no? Que hubiera estado bien que el premio hubiera sido por algo bonito y no por una tragedia de esta magnitud. Pues de eso nos toca hablar en el programa de hoy. Vamos a afrontar cómo es el reto de contar un volcán. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. ¡Acaba de explotar! ¡Llevan el audio a explotar, ¿verdad, Fátima? El domingo 19 de septiembre de 2021 entraba en erupción el volcán de Cumbrevieja en la isla de La Palma. Y fuimos testigos de ello en directo, en Televisión Canaria, ya que todo sucedió mientras su informativo aún estaba en el aire. ¡Directo, directo! ¡Vamos, vamos! ¡Directo! ¡Vamos! Fátima, menudo informativo el de aquella tarde, ¿no? Muy duro. Fueron muchas horas y sobre todo fueron muchos momentos de angustia, de incertidumbre y de ir viviendo con la población cada segundo las novedades que estaban ocurriendo. Fue la verdad que muy intenso. Claro, tú entraste a hacer tu trabajo sin saber que ese iba a ser el cometido, ni que iba a ser un informativo tan largo, ni que ibas a empezar también un poco a poner voz y cara a la narrativa de la televisión canaria y con ello la narrativa que pudieron ver muchísimos canarios y parte del mundo del fenómeno este, ¿no? Lo iban avisando, ¿no? La comunidad científica llevaba unos cuantos días diciéndonos que eso podía pasar. Yo era de las más incrédulas dentro del equipo de informativos. Yo decía que quedaba una semana, si es que pasaba, quedaba una semana. Y justo el sábado, el día anterior, me puse a recopilar un poco de información de lo que había estado pasando, de lo que significaría si de repente había una erupción, pero pensando que quedaba una semana si llegaba. Entonces no lo esperábamos para nada. Me dijeron que ese informativo acabó dando en directo la erupción, o sea, el momento del estallido, casi que de casualidad, es decir, no iba a ser tan largo, ¿no? Momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción volcánica cuando son las 3:12 de la tarde. No iba a ser tan largo, pero justo ese día hay una reunión y empiezan a tomar la decisión de ir desalojando a las personas mayores con movilidad reducida y entonces la jefa de servicios informativos, Malole, decide ampliar 15 minutitos más y esos 15 minutitos más hacen que mientras estamos además entrevistando a Morcuende del Pevolca en directo tengamos que interrumpir a Morcuende porque se acaba de producir la erupción. De hecho, el servicio se entera porque nosotros lo contamos, el servicio de emergencias, ¿no? Justo en ese momento. Fue clave que la directora de informativos tomara la decisión de ampliar 5 o 15 minutitos más ese día el informativo, ¿no? No tardaron en llegar periodistas de todos los rincones del mundo, pero quienes ya estaban allí cuando todo empezó fueron Magali Cáceres y Braulio Carmona. En ellos recayó la responsabilidad de narrar esos momentos y ofrecer las primeras imágenes de la erupción. Partimos del minuto 1 cuando estábamos todos con casi la certeza de que algo iba a pasar, pero no sabíamos qué, cómo ni de qué manera. Y ahí estabas tú, Braulio, con la cámara, estaba Magali justo frente a la cámara y llega el momento muy cerca de donde estaban ustedes, ¿no? Sí, sí, muy cerca, prácticamente pegado, a unos 2 kilómetros podrían ser aproximadamente, ¿no? Y no te lo esperas, viene, pasas de 0 a 100 en
Un anuncio de los coches de 0 a 100 en 5 segundos, pues tú de 0 a 100 en 0, te cambia el pensamiento de una manera muy rápida, porque tienes que cambiarlo. Necesitabas sangre fría porque de repente tenías otro objetivo al que enfocar, ¿no? Claro, yo estaba enfocando a ella, Magali, y de un momento a otro salió la explosión. Por muchos nervios de acero que tenga, por mucha templanza que tenga, el pulso te tiembla, es lo que te tiembla. No, estás viviendo una cosa igual en tu vida. Y tú, Magali, estabas contando una historia que era, a lo mejor viene algo, y en nada, en un segundo la historia cambia, y es, esto está aquí, ¿no? Y comienzas a improvisar para algo. Estábamos preparados para una erupción volcánica, porque lo sabíamos. La Palma había tenido enjambres sísmicos desde 2017, y la semana previa ya ese enjambre sísmico fue mucho más fuerte, ya sabíamos que tenía que ser inminente. Se había puesto en marcha por primera vez ese semáforo de emergencias del PEVOLCA, y sabíamos que podía pasar de un momento a otro. Lo que no sabíamos es que iba a ser precisamente en ese instante y que nosotros estaríamos justo delante, porque habíamos escogido ese sitio para contarlo durante esos servicios informativos del domingo 19, porque a nuestra espalda teníamos la dorsal de Cumbre Vieja, y allí se habían estado produciendo los pequeños desprendimientos durante los días anteriores y las horas anteriores. Entonces habíamos escogido ese sitio para poderle explicar a nuestra audiencia dónde se estaban produciendo los pequeños desprendimientos, y de repente ya no caía algo de arriba abajo, sino que ya fue de abajo arriba. Y eso sí que fue ya pues una estampida de adrenalina. No sabíamos, lo que te digo, improvisación. Él gritaba Magali, yo gritaba Braulio, directo, ¿qué hacemos? Póngannos, porque teníamos un afán increíble de que todo el mundo viera lo que estábamos viendo nosotros. Nos parecía tan increíble que queríamos transmitirlo y que todo el mundo viviera lo que nosotros estábamos viviendo, y creo que así lo hicimos, que se conectó y se intentó contar de la mejor manera que pudimos, dado el nerviosismo y la euforia del momento. Muy buenos días, Marta. Pues sí, esos son algunos de los signos que nos hacen pensar que aún nos quedan varios días por delante para seguir contándoles la evolución de esta erupción volcánica que pasa ya de los 30 y tantos días. No somos bomberos, pero casi. No podemos apagar el fuego, pero podemos contar cómo se apaga el fuego y podemos contar qué hacer en caso de una erupción, y ahí estaba un poco el papel que teníamos nosotros, ¿no? Sí, además es súper importante porque incluso durante esas reuniones del PEVOLCA, lo decía Morcuende una y otra vez, había que acudir a informarse a los medios de comunicación, y por eso yo creo que era tan importante que estuviéramos emitiendo información en cada segundo, porque así la gente no se iba a despistar, no se iba a dejar llevar por bulos, sino que sabía que la información rigurosa la iban a tener con nosotros, con los informativos, con Radio Televisión Canaria en general, con los programas, porque estábamos ahí para ayudarles en cada paso que fuera necesario. Me sigo deteniendo en ese informativo, digamos, el inicial, porque fue el momento en el que había que hacer preguntas, tú las hiciste, sin saber realmente qué tocaba preguntar. Es decir, la historia del volcán se estaba generando en ese momento y nos cogió a todos desprevenidos, tanto es así que la narrativa inicial iba hacia otro lado. Iba, bueno, ya estalló, aquí lo tenemos, con un poco de suerte pues llegará al mar y se acabó. No nos esperábamos ni mucho menos el drama y los 3 meses que vinieron después. Por eso también era muy importante la labor que estaban haciendo el equipo detrás de la cámara, porque estaban seleccionando a las personas que nos iban a dar la información que necesitábamos saber. Numerosos expertos dieron su opinión a lo largo de los meses, pero regresando al primer día, el encargado de explicar en primera instancia todo lo que había que saber sobre el volcán fue el catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas. José, ¿qué recuerdo guardas del primer día, cuando estalló el volcán? Pues si te digo la verdad, era un domingo por la tarde, había comido y estaba en casa ahí vestido pues en plan cómodo con el chándal, ¿no? Me llama el rector de la Universidad de Las Palmas, me llama Lluís Serra y me dice, me han llamado de Televisión Canaria, están desesperados porque ha estallado el volcán, no tienen a nadie que sepa de lo que es un proceso eruptivo volcánico. Dije que sí, que no haya ningún problema, que para eso estamos los profesores, para hacer divulgación y difusión de conocimientos. Me cambié el chándal, me puse la ropa. Mi mujer me aconsejó que llevara camisas lisas porque en televisión, como saben ustedes, rayas, cuadros y demás siempre es un problema. Y entonces marché a lo que es el plató de Televisión Canaria. Allí estaban 2 presentadoras y me senté a su lado
y yo creo que esa primera intervención estuvimos como 2 horas y media o 3 horas sin parar, hablando de lo que iba a suceder. Tenían ya las primeras imágenes, íbamos explicando las imágenes que salían ya y que recibían allí en Televisión Canaria, y yo le iba explicando pues lo que es una erupción estromboliana, lógicamente. Como profesor, y que llevo ya muchos años, pues llevo casi 40 años dando clase en la universidad, pues uno sabe enseguida a qué nivel ponerse. No es lo mismo dar clase a estudiantes de primero de la universidad que dar clase a los de cuarto, que en este caso tenía que estar dando clase a la comunidad canaria en general, de todas las islas, por cierto, y sobre todo ponerme a un nivel que ellos entendieran lo que son terminología científica vulcanológica, explicar lo más sencillamente posible para que todo el mundo entendiera, y es un profesor que ya lleva muchos años, pues sabes enseguida colocar el listón, ¿no? Por lo que se ve las personas que estaban viendo la televisión, que me dijeron que fue casi el 40% de pantalla, no sé cómo le llaman ustedes, pues que estaban aprendiendo muchos conceptos de lo que estaba explicando yo, de lo que estaba sucediendo en La Palma. No se trataba solo de contar la historia del volcán, sino de contarla bien y usando de manera creativa todas las herramientas que se tenían al alcance, entre ellas la emisora de radio de la cadena. Una erupción que hiciera tanto daño y que durara tanto, porque fíjate, ayer otra vez con la reactivación del volcán, pues otra colada, que es verdad que caminó sobre la misma, pero también es verdad que esa misma colada volvió otra vez a afectar y de manera muy, muy seria a nuevas edificaciones. La verdad que fue un reto apasionante para los que trabajamos aquí en la radio que suma en Una más Uno, el crear ese híbrido entre la radio y la tele. Y es verdad que ni era un programa de radio ni era un programa de televisión, y ya eran las dos cosas exactamente a la vez, manteniendo siempre permanentemente la imagen de la erupción volcánica, aprovechando también esa imagen del dron donde podíamos ver cómo estaba la fajana, cómo iba caminando la lava por todo ese camino, y teniendo en cuenta que la radio que suma, Una más Uno, es un programa de entretenimiento desde la actualidad, también entendíamos que la audiencia necesitaba no desconectar, porque todo el mundo quería estar informado al segundo, al instante de lo que estaba pasando en La Palma, pero también necesitábamos un poquito airearnos y estar entretenidos y quizás pensar a lo mejor en otras cosas. Por eso que manteniendo siempre esa imagen constante, permanente de lo que estaba sucediendo durante 24 horas en el volcán, en estas 3 horas que duraba la radio, pues también podíamos permitirnos otros contenidos y a lo mejor hacer algo más de entretenimiento. Y en cuanto se producía alguna novedad en La Palma, teníamos no solamente la imagen, sino que también la tecnología nos permitía conectar con La Palma y contar exactamente lo que estaba pasando. El dron también nos permitía poder llegar a esos lugares donde la situación humana no nos lo permitía, y podíamos ver con los ojos del dron y contarlo a su vez con los ojos de la radio, que son los sonidos y que eran las voces. Hasta el momento era probablemente la primera vez que se hacía algo así, la radio y la tele a la vez, pero donde lo que se emitía era el sonido de la radio con la imagen de la tele. Una situación que nos permitió explorar, innovar y seguramente aprender. La cobertura del volcán trajo más innovaciones. El programa Una hora menos hizo de la realidad aumentada una herramienta indispensable que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más celebrados, por su espectacularidad, por supuesto, pero sobre todo por su utilidad didáctica. Victorio, luego llegaste tú, con tu croma. Sí. La que armaste con el croma. Jamás pensé la repercusión que iba a tener este formato televisivo con la realidad virtual. Hay que decir que, digamos que la apuesta de tu programa, de Una hora menos, ya estaba caminando por ahí. O sea... Sí, nosotros llevábamos ya temporada y media, más o menos, con la realidad virtual, porque Una hora menos es completamente virtual. A base de ensayo-error, desde la primera temporada fuimos mejorando la calidad de las infografías y la calidad de las recreaciones que nosotros hacíamos. Fue llegar el volcán y nosotros reflexionamos ese mismo día, dijimos, ¿cómo podemos aportar nosotros a la programación que ya está haciendo a lo largo de toda la jornada Televisión Canaria? ¿Cómo podemos sumar? Pues evidentemente teníamos que hacerlo con lo que ya habíamos aprendido y lo que ya sabíamos de la realidad virtual. Y empezamos a diseñar, empezamos a crear escenografías cada día, porque pensábamos que la sociedad a esa hora de la noche quería saber de forma reflexiva algo más, qué es lo que estaba ocurriendo.
Las cámaras, los drones, no pueden entrar en el interior del cráter ni en las entrañas de la Tierra. Para eso estábamos nosotros, para explicar, para divulgar. Y lo hacíamos de la forma más sencilla posible, pero con la mayor fidelidad a lo que nos decían los científicos. El círculo se completaba cuando, después de nosotros aprender tanto contigo, de repente tú entrabas también en otro proceso que a su vez creció mucho durante la erupción y de repente te vemos en la realidad virtual de los compañeros de Una Hora Menos y ahí está José Mangas metido en ese embrollo. No sé si tú mismo decías, madre mía, yo esto jamás habría soñado acabar en una de estas, ¿no? Cuando me dijeron lo de la realidad virtual, yo le dije, bueno, pero yo os doy contenidos, ¿vale? Es decir, ustedes van a hacer la parte técnica, pero yo a ustedes les voy a dar contenidos porque yo no quiero que sea eso una feria ni un circo, ¿no? Vamos a dar contenidos verdaderamente geológicos y que tengan validez, ¿no? Y entonces fue toda una experiencia, porque claro, la realidad virtual, uno está acostumbrado a lo de siempre, a hablar en público, delante de una cámara, que te hagan una entrevista con micrófonos, pero lo de la realidad virtual, meterte allí en la sala verde y estar rodeado de 3 cámaras, como pasa aquí con ustedes, y que estés en la sala verde donde no tienes nada y tienes que hacerlo a pelo, como decimos, ¿no? Sin guión. Claro, Victorio me machacaba porque me decía minuto y medio, 2 minutos, y yo digo, no hombre, mis clases son de 1 hora, mis clases en la universidad son 50 minutos, ¿cómo voy a meter yo todos esos contenidos en 1 minuto y medio? Sí, hay que... Bueno. Y entonces, claro, yo le repasé con ellos media hora antes de entrar, claro, yo llegaba al plató, pues imagínate a las 6:30, veía lo que habían hecho ya, porque yo le había mandado un PowerPoint con todos los contenidos, figuras, gráficos y demás, y repasábamos a ver qué es lo que habían hecho. Ellos en la realidad de 3D. Yo le decía, quita esto, pon esto, mete este texto aquí, porque si no la gente no lo va a entender, quita aquí este tono de grises, mete más aquí explosiones por aquí, mete fracturas por el otro lado. El tener que actuar deprisa y corriendo, es decir, hacerlo como estábamos diciendo, es decir, se tenía que poner al público a las 10 o 10:30 de la noche. Estábamos grabando, a las 6:30 llegaba yo al plató, repasaba los dibujos hasta las 7. A las 7 yo me metía en la habitación verde. Allí más o menos me decían, mira, tienes que mirar esta cámara o miras por allá, o allí tienes una televisión que es lo que hemos grabado arriba, y estaba allí a lo lejos, ¿no? Entonces yo tenía que ir al ritmo de ellos. Yo decía, esta gente está loca, esto es de televisión, como sean así todos los días, esta gente está mal de la cabeza, porque yo, cuando doy una clase, te la preparas, las prepara un PowerPoint y das tu clase tranquilamente, repite los conceptos para que los alumnos lo comprendan, ¿no? Pero al final salió. Y sí, salió porque cuando me decían al día, semana siguiente, Pepe, que hemos tenido 50.000 visitas, ¿y eso qué es? No, pues no sé, 50.000 visitas que la han visto. Y ahora miras el mismo y ahora tiene cerca de 500.000 de visitas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿y esto qué es? A toro pasado, todos estamos de acuerdo en que usar la realidad aumentada fue todo un acierto, pero en su momento los propios responsables no lo tenían tan claro. Decíamos, ostras, vamos a hacer una recreación que pueda parecer una ciencia ficción, a ver cómo el palmero y la palmera, que es en quien pensábamos, se iban a tomar esto. No queríamos en ningún momento dañar la sensibilidad de todas las personas que lo estaban pasando mal. Y decíamos, tenemos que hacerlo bien, tenemos que explicar las cosas con la ayuda de la ciencia, pero no caer en amarillismos, ni ir a lo grandilocuente, ni hacer escenografías que puedan eso, dañar sensibilidades. Y cuando empezamos a recibir mensajes de los palmeros que nos decían, joder, qué guay, joder, qué tranquilidad nos están dando al ver lo que está pasando y contarlo de esa forma, cómo nos ayudan a entender el comportamiento de la Tierra en la que llevamos viviendo desde que nacimos. Pues y eso nos reconfortó, nos dio fuerzas y dijimos, vamos a seguir adelante y vamos a seguir apostando por la realidad virtual, que es lo que nos da la diferencia dentro de la programación de la tele, y que al final la gente estaba esperando por ellas cuando llegaba la noche. Se hizo una cobertura extensa, muy completa, en la que siempre primó la delicadeza en detrimento del morbo, una decisión consciente que terminó siendo muy aplaudida por el público y por profesionales del sector. La labor de Televisión Canaria ha sido premiada con numerosos galardones como el Premio Ondas, el Premio Nacional de Televisión o el Premio Iris, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión.
María, ante un fenómeno natural, pero que también mezcla tragedia y que también tiene un gran componente humano, como periodista, ¿cómo crees que se tiene que abordar? Pues fíjate, en el caso que habéis dado vosotros ejemplo, con el caso del volcán de La Palma, pues creo que lo habéis hecho a la perfección. Creo que hay que combinar como televisión pública ese momento en el que uno trabaja con la información pura y dura de saber lo que está pasando, no solo para los propios ciudadanos de La Palma, sino para el resto del mundo. Ya no era evidentemente una noticia de ámbito nacional o local, sino que traspasó fronteras. Y la parte humana para mí no puede ir nunca despegada, ¿no? Porque al final esa parte del periodismo es lo que nos da nuestra razón de ser, es decir, que esa información tenga una utilidad y que le sirva a la gente, ¿no? Y poder transmitir pues lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Desde la Telecanaria, que es efectivamente pues intentar transmitir de la mejor manera, en primera persona, el sentir de todo lugar. Estás contando la historia, pero también dices, y eso es lo que también diferenció bastante la cobertura que se realizaba desde Televisión Canaria, ¿no? Tú decías, bueno, aquí está esto, aquí está mi familia, aquí está toda la gente que conozco, aquí está mi isla. Esa cercanía también, sabiendo que hay que llevar a cabo un trabajo, pero que más o menos conocemos o le ponemos nombres y caras a prácticamente todas las personas que pueden verse afectadas, ¿crees que marcó bastante la dirección que se tomó? Yo pienso que sí, En mi caso, por ejemplo, yo te he comentado que mi familia estaba al otro lado, estaba a salvo porque estaba mucho más al norte, pero es que más en el rumbo de la Lava había muchas familias que tuvieron que salir con lo opuesto. Entonces la decisión que se tomó por parte de la cadena de respetar ese sufrimiento de la gente, porque a fin de cuentas es un sufrimiento y bastante intenso, para mí fue bastante lo suficientemente acertada como para... La cadena decidió no tener esas imágenes en que, por ejemplo, se veían caer las casas de las personas. Aunque la gente quería saber y nos preguntaban diariamente, no es lo mismo ver cómo tu hogar, el trabajo de toda tu vida, de tu familia, todos tus recuerdos y tus vivencias se van abajo en un segundo. Y eso era muy duro verlo y nosotros lo veíamos. Pero la cadena, que es lo que Braulio estaba diciendo, tomó la determinación de que no era necesario mostrar esas imágenes. Y esa delicadeza, esa humanidad, esa cercanía, el pensar en la gente, forma parte de lo que se ha aplaudido, ¿no? De la cobertura de la Televisión Canaria. Ahora ya lo tenemos clarísimo. Yo no sé si el que sintiéramos que era nuestra tierra la que estaba siendo herida en ese momento fue un factor que a todos nosotros como profesionales nos ayudó a tener clarísimo que eso no había discusión a la hora de cómo afrontarlo, ¿no? Somos humanos, tenemos sentimientos y cuando estalló el volcán fue una mezcla de sensaciones, porque hemos pasado de maravillarnos y de contar que nos maravillábamos por el espectáculo de la naturaleza a apenas 4 o 5 horas después quedarnos asombrados por la destrucción. Y esos sentimientos estaban ahí. Y luego a esto que cuentas también se suma el que los vecinos que se estaban viendo afectados ya habían pasado, muchos de ellos, por las cámaras de Televisión Canaria para contar otras cosas. Los reporteros que están en el día a día allí en la delegación de La Palma conocen perfectamente, porque en la isla se conoce todo el mundo, al 90% de las personas que estaban viéndose afectadas por el volcán. Esa cercanía yo creo que luego se vio reflejada a la hora de contar las historias. En ese momento es muy difícil separar lo profesional de lo humano, porque es que precisamente nosotros somos del Valle de Aridane, somos de los Llanos de Aridane. Y allí los afectados para nosotros no son un número, los afectados tienen nombre y apellido, porque siempre lo decimos, son conocidos, son amigos, son familia. Y cuesta mucho contarlo y separar lo profesional de lo humano, pero es nuestro trabajo y teníamos que hacerlo, por supuesto. Claro, ese es el trabajo. Yo creo que tiene que haber sido un alivio esa directriz de la cadena de decir, vamos a tratar esto de manera exquisita. Porque por desgracia hay otros profesionales, o los ha habido en el pasado, que a la hora de narrar cosas tremendas, pues se les pide carnaza. Saber que ustedes formaban parte de otra filosofía de contar las cosas tiene que haber sido también un alivio profesional. Tienes que tener muy claro que tienes que hacer tu trabajo. Y lo tienes que hacer de la mejor manera posible y siguiendo las directrices que te marquen. Para nosotros coger un total de una persona afectada, que siempre lo conocemos de una u otra manera, quizás nos implique, en una situación normal nos puede implicar 5 minutos, 10 minutos. En esta situación podemos estar media hora, 40 minutos. Tienes que llegar, pedirle, primero calmarlo, intentar ponerte en su situación, que él te lo cuente, preguntarlo, en el caso de ellos, con el mayor tacto y la mayor sensibilidad posible.
Y luego, obviamente, no te puedes ir corriendo y dejarlo allí y llorando. Tienes que quedarte un rato con él, consolarlo, intentarle decir que estás a tu lado. Y sorprendentemente, en muchos de los casos, cuando nos íbamos, cuando regresábamos al coche, nos daban las gracias. En muchísimos casos nos daban las gracias. Gracias, chicos, por mantenernos informados, cuando realmente lo que estás haciendo es tu trabajo. Nosotros llevamos muchos años trabajando en televisión. La mayoría de las personas que estamos en la casa llevamos mucho tiempo. Y se ha ido generando con el paso de los años, por contar tantas desgracias, ojo que también hay alegrías, también hay carnaval, también hay romerías, pero contando tantas cosas duras a lo largo de la historia en Canarias, se nos ha creado como una especie de costra que nos hace ser especialmente sensibles con lo nuestro, con lo que nos afecta. Es verdad que nunca habíamos contado un volcán, pero sí hemos contado los incendios, las riadas o en fin cualquier otra catástrofe natural. Y todo ese bagaje del tiempo, toda esa plantilla, ya no solo en informativos, sino también en programas compactada desde hace mucho tiempo, se puso sobre la mesa. Y los canarios somos una piña, somos muy de querernos los unos a los otros, y eso también estuvo ahí. Yo creo que no podemos olvidarnos que cuando estamos hablando de que se ha destruido una vivienda, esa vivienda tiene una historia, esa vivienda tiene unos recuerdos, y son personas las que están ahí. Y creo que eso es lo que se nos reconoce por la calle, que los tratamos como personas. No voy a vender, porque es que la información como servicio público no se puede vender. Eso tenemos también que, creo que es una de las cosas que hay que poner en valor y destacar los reconocimientos que ha tenido Radio Televisión Canaria por ceder las imágenes. Creo que eso es fundamental, ceder las imágenes, los testimonios, porque es información y la información en este nivel tiene que ser gratis y tiene que llegar a la gente desde el máximo respeto. El máximo respeto tiene que estar ahí, ¿no? Que somos humanos, que tenemos un contacto, que no puedo ir a arrollarte para que me des una historia potente, venga, quiero verte llorar para ver... No, no, vamos a olvidarnos de todo eso, vamos a dejarlo a un lado y vamos a respetar y a ponernos en el lugar de las otras personas para poder contar las historias desde el amor y la comprensión. Y ojo que no hubo ninguna instrucción por parte de los jefes ni de la dirección. Hubo algunas normas, pero no hubo instrucciones de decir, no, el código ético nuestro, vuelvo a decirlo, el sentimiento de las personas que trabajamos, prevaleció sobre todo lo demás. Nadie tuvo que decirnos, no vayas al polideportivo para sacar a la gente llorando. Nadie tuvo que decirnos ninguna norma periodística de estilo ni de... No, la cosa fue rodando. El que eso luego fuera reconocido por el público, pero también por los profesionales, yo creo que da un poco de esperanza, ¿no? En la televisión, que venía así como muy tocada y estábamos en un territorio donde parecía que todo valía. Oye, pues hay gente subrayando que no todo vale y que hay sendas que conviene seguir, ¿no? Bueno, sin duda, y ha marcado un camino. Y de hecho, yo creo que ha marcado el ejemplo para muchas televisiones, ¿no? Y muchos aprender de carácter nacional y de carácter internacional. Sobre todo ahora que está tan de moda lo de romper techos de cristal, creo que la Telecanaria, con todo el despliegue técnico y humano que habéis estado haciendo durante tanto tiempo, ahora ha tenido recompensa. Y creo que es importante que ese trabajo, y ese trabajo tan bien hecho, tenga esa recompensa. De hecho, un premio nacional para una televisión autonómica creo que es la primera vez. Es decir, que al final es un ejemplo para todos los compañeros de oficio en el que nos sentimos no solo muy orgullosos de vuestro trabajo, sino también esa fabulosa envidia sana de decir, ojalá yo en algún momento pueda hacer un trabajo como el vuestro, sin duda. Creo que es importante lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Porque en definitiva habéis puesto el espejo, ¿no? Ya no solo hacia la persona que estaba pasando la tragedia, sino en este caso profesional, los que estabais detrás de la noticia, pero siguiéndola e intentando hacer de altavoz, nos habéis puesto a los que nos dedicamos a todo esto y al resto de ciudadanos que también consumen ese tipo de información en otro espejo, ¿no? Es el espejo en el que yo creo que todos nos gustaría mirarnos en lo que supone la radio y televisión pública de este país, ¿no? Y a nivel autonómico, como no. El volcán se detuvo el 13 de diciembre, tras 85 días de actividad, y con ello se dio por finalizada la cobertura del suceso. Pero eso no significa, ni mucho menos, que la historia haya acabado.
porque las devastadoras consecuencias aún se dejarán sentir en la isla durante mucho tiempo, y eso es algo que no se puede obviar. La labor de los medios de comunicación es ahora más importante que nunca. No queremos que volver a vivir nada así. No. Ojalá. Pero si pasase algo parecido, ¿qué lecciones aprendidas se llevan? Porque ustedes ya no son los mismos que el año pasado, ¿no? Antes de que explotase el volcán, ¿no? Ha habido un antes y un después, eso por descontado. Pero somos servicio público, debemos tenerlo claro, estamos ahí para contarlo. Días con más ánimo, días con menos ánimo, pero ahí teníamos que estar y ahí vamos a seguir estando porque es nuestra tierra, son nuestras islas, es nuestra gente. Y ahora que se han ido esas grandes televisiones a las que hacías referencia, los que estamos allí somos nosotros y vamos a seguir estando. Y la gente en la calle nos exige que sigamos estando y que sigamos contando el problema que sigue teniendo La Palma, porque cuando realmente ha venido el problema es ahora. Sí. Y ahí es donde tenemos que seguir, ojo avisor, vigilantes de que todo vaya como tiene que ir. Nuestra función ahora es ser los fiscalizadores de que todo lo que se prometió en su día se tiene que cumplir y eso nunca se va a pagar. La labor de la televisión pública tiene que estar ahí, de todas las ayudas y de todo lo que iba a venir, tiene que estar, tienen que llegar y tenemos que seguir escuchando a los palmeros y a las palmeras. La vida está llena de casualidades. Poco antes de que todo esto sucediera, el músico José Antonio Fajardo había compuesto una canción a la que las circunstancias le han conferido todo un nuevo significado. El nombre del tema, Volcán. Fajardo, tu canción Volcán ya existía antes de que conociéramos el volcán de La Palma, el reciente, ¿no? Pues sí. Ya llevaba bastante tiempo tocándola, pero sí, cuadró que la habíamos elegido como adelanto del disco y estaba más o menos todo planificado y de repente estalló el volcán y decidimos que, bueno, dimos ahí un viraje y sacamos intuición. Sí, porque la canción, de todas maneras, evidentemente narra una serie de cosas que no tenían que ver con lo que hemos vivido, pero si la ponías en ese nuevo contexto, de repente era una herida demasiado abierta, ¿no? Sí, yo creo que al crearla estaba ahí un poco con el imaginario ese sobre todo del Teneguía, que es lo más cercano que tenía lo que es una erupción volcánica en Canarias, ¿no? Y claro, no sé, curiosamente pues vino todo eso hacia mí, pero básicamente es un tema que desde mi perspectiva no tiene tanto que ver con el hecho de una erupción volcánica, sino que la uso un poco como metáfora de mi relación con el enfrentarme a lo escénico, ¿no? a tener que tocar las canciones ante un público, ¿no? Enfrentarme a eso, y bueno, y tratar de vivir esta aventura de alguna manera, pero bueno, eso que trae un poco de todo, ¿no? Como me decía un amigo que tiene alma de poeta, una erupción volcánica, en una erupción volcánica al final nos encontramos ante la belleza y la violencia, ¿no? Entonces, pues un poco la música es para mí de las cosas más bellas que existen, pero lidiar con ella y con la vida personal de uno y demás, pues implica cierta violencia también un poco de la violencia sana, ¿no? Pero vamos a cerrar con música, para mí es un lujo, ya que hemos estado hablando tanto de cómo se cuenta un volcán, tú también lo has contado, ¿no? A tu manera, y así ponemos un poco de música y finalizamos con música y contigo esta temporada del Mundo que Viene. Así que vamos con tu volcán cuando quieras. Pues genial, muchas gracias. Pero mi amor por ti es soportar la losa de los nervios. Me acerco hasta el pedestal, atrás quedan bambalinas. Hoy va
va creciendo una canción. Oh, te odié, pero mi amor por ti es un volcán. Oh, corrientes, corrientes de convección. Oh, fluyendo negra lava. Oh, destruye todo al pasar. Oh, y al mar convierte en vapor. Oh, de par en par los ojos